¿Sabías que cuando Deadpool era niño, su ídolo siempre fue el Capitán América? Debido a eso, y a que ambos son experimentos del gobierno, es que Steve Rogers es de los pocos personajes de Marvel que tratan a Deadpool con respeto. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Feliz fin de semana. Hoy viernes, desde las 5 de la tarde, como siempre, estamos aquí en Cultural por Pantalla E. Vamos a hablar de un tema bastante interesante y es sobre Deadpool. Así que no solamente tú, sino yo también he visto películas, series, cómics sobre este gran personaje. Y hoy tenemos unos invitados bastante interesantes. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales de Pantalla E, tanto Instagram, Facebook, Twitter y también en YouTube. Estamos en multitransmisión, así que si no alcanzaste a ver como tal todo este capítulo, búscanos en YouTube y encontrarás además todo el contenido anterior que ya hemos hablado de las tortugas ninja, de Superman, de Bob Esponja, bueno, en fin, muchos programas. Como siempre, nuestros invitados son unos invitados de lujo, excelentes personas que han venido trabajando con temas muy importantes y más en la cultura popular. Por eso están aquí en Cultural. Tenemos una invitada que es una experta en ciertos temas, tanto políticos como ambientales, relaciones de estos cómics, de estos superhéroes. Con ustedes, Alexandra Carrera. Alexandra está en Ipiales, entonces ustedes se podrán imaginar el frío que está haciendo. Ella es politóloga e internacionalista de la Universidad Sergio Arboleda. Además, es estudiante de la Universidad La Gran Colombia en profesionales. Recuerden que la Universidad La Gran Colombia tiene dos espacios de regulares y irregulares, o de regulares, pues somos normal nosotros, y los de profesionales realizar la carrera de Derecho en nuestra universidad, la Gran Colombia. Ella también es amante de las series y de los cómics. Alexandra, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Hola Camila, muy bien, gracias por la invitación. No, a ti por estar aquí con nosotros en Cultural y compartir, por supuesto, este tiempo de diversión, pues, para hablar de todo estos superhéroes. Además, también tenemos la participación de Nicolás Muñoz. Nicolás es administrador público del ESAT, es presentador de la Casa de Pantalla E, entonces ya todos lo conocen. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Hola Cami, pues es chévere estar en estos espacios diferentes, ¿no? Yo siempre estoy obviamente detrás de cámaras con todo lo que es la producción, edición, realización de los contenidos que estamos adelantando, de Culturart, obviamente, y pues hoy estoy aquí literalmente de chismoso por el tema, porque me gusta mucho ese personaje y pues agradecerle también al profe Alejo que es una persona que siempre coordina muy bien todos los temas que se vienen presentando. Saludar a Alexandra, saludar a Diego que siempre también está con nosotros en Pantalla E, y a ti, pues voy a aprovechar para felicitarte porque me ha gustado mucho la manera en cómo has venido manejando todo el tema de Pantalla E y en Cultural. Entonces, nada, gracias. Hoy desde la silla de la opinión. Muchísimas gracias, Nico, y no a ustedes, tanto a Nicolás como Diego, que son los que dan apertura a estos espacios para divertirnos, para hablar, para dialogar. Ustedes son los que han creado como tal todo esto. Muchísimas gracias. Diego está ahí detrás de cámaras, muy pendiente de todo lo que hemos hecho. También contamos con la participación de Alejandro Vadillo. El profe Alejo es abogado, es especialista, magíster, docente en la Universidad de la Gran Colombia, en la Universidad Militar, y pues como siempre en todos nuestros programas es quien da la introducción a todo lo que realizamos. Profe Alejo, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Hola a todos y todas. Hola Alexandra, hola Camila, hola Nicolás y Diego. Qué chévere poder continuar con estos contenidos acá en Cultural y sobre todo en este canal de redes internacionales y a través de la internet que es Pantalla I. Pues no, hoy tenemos un tema que es Deadpool. No sé si quieran que haga la introducción ya
o Claro que como sí, tú lo profe, consideres. dale, de De una una. vez. Bueno, no, pues Deadpool es un cómic que va a surgir en 1991 en la saga de New Mutants. New Mutants. Fue creado como un villano y después va a tener una transformación en los cómics siguientes que se llaman X-Force como un antihéroe. Deadpool es muy famoso porque es uno de los pocos superhéroes que rompen la cuarta pared. Aquí tengo una figura de Deadpool, no sé si se alcance a ver. Sí. Siempre tratando de tener Sí, una figura de, siempre tratando de tener una figura del tema que vamos a debatir. Y lo increíble de Deadpool es que era un superhéroe, o bueno, un antihéroe muy poco conocido, de poca recordación, pero que la explotación que se da en su historia es transversal. Se ha enfrentado a Thanos, ha estado con los X-Men, es aliado de Spider-Man, ha generado que la riqueza de Marvel, sobre todo en los cómics, haya tomado una gran relevancia. Es de los superhéroes que se han creado junto a otro que se llama Sentry en la década de los 90 y que ha tenido una potencialización muy interesante. Ya tiene dos películas, la Action, y, ¿por qué? Porque hace parte de los personajes X-Men. Todos esos estaban licenciados, Fox pudiera explotarlos visualmente, y por esa película que hicieron, pues fue súper taquillera, muy buena, fue desarrollada por Tim Miller, lo que generó que ahora Deadpool esté en el universo cinematográfico y que quieran introducirlo ahora en las películas de Marvel, hechas por Marvel, producidas por Disney, y están tratando de seguir explotando ese estilo de elementos. Deadpool tiene un escenario muy importante, digámoslo así, que él es como la representación de la cultura pop, y es el que hace referencias sobre inmersiones sobre la cultura pop en el escenario de Marvel. Ha tenido varias representaciones. Una fue, por ejemplo, en el cine fue mencionado en X-Men Orígenes con Wolverine. Tuvo sus dos películas adaptaciones sobre el personaje. Tiene su propio villano que se llama Traxmaster, y es muy importante, digámoslo así, en la cultura popular, porque es junto con Spider-Man, hay un top de los superhéroes más conocidos de Marvel, y junto con Spider-Man está compartiendo el primer lugar de popularidad este personaje, con tan solo 30 años de creación. Muy bien, profe Alejo, muchísimas gracias. Esa es la introducción para el día de hoy, pero acá ya vienen surgiendo bastantes interrogantes y es ¿por qué se dio esa transformación del antihéroe al superhéroe? Cuéntenos un poco sobre esto. Bueno, inicialmente surge como un villano en una serie que se llama los New Mutants. Los New Mutants es una versión de los X-Men, lo que genera la posibilidad de introducir un villano. Ese villano se llamaba el Bocazas, o sea, Deadpool era conocido, por ejemplo, en España en la traducción como el Bocazas, o como un bocón, ¿sí? Que esos villanos que son recurrentes, que son como medio payasos, malévolos, pero el personaje visualmente, como es una imitación al Hombre Araña, Spider-Man en su traje, eh, eh, digamos así, en la arquitectura en cómo se construyó el personaje era muy llamativo. Decidieron introducirlo en las series de X-Force como un antihéroe, y sobre todo que con Deadpool no tenía el grado de seriedad o tono que tienen otros superhéroes, o sea, otros cómics. Entonces, al no tener esa rigurosidad de tener que cumplir con los cánones de ser un superhéroe rudo, sino que era un payaso, hacen la primera la pared, los espectadores. O sea, es el personaje como un personaje de ficción, un personaje de cómic, y poder llegar y decir, esto que estoy viviendo es una ficción, e incluso reírse de eso. Entonces empieza a introducir elementos de otras series, empieza a introducir elementos de otros cómics, y le genera todo un escenario de transversalidad. El personaje se vuelve tan importante que deciden ya quitarle esa etiqueta de villano, convertirlo en antihéroe, y es lo que lo conocemos ahí. O sea, bueno, y en la línea argumental, Deadpool es uno de los más flojos. No tiene una línea de origen muy fuerte que lo haga así, sino esa riqueza que le permite decir, bueno, lo creamos como un payaso, lo creamos como un villano, un villano que se reía de todo, un villano que perdió la razón,
pero ya lo empezamos a hacer que se comunica con los espectadores, que le habla al espectador, que es consciente que es parte de como una especie de show de fantasía, y eso hace que a los espectadores les guste muchísimo y deciden entonces hacerlo en una serie regular y lo convierten en un antihéroe. Bueno, Nico, cuéntanos un poco de lo que refleja para ti el personaje de Deadpool. Bueno, pues digamos que Deadpool aparece para mi forma de verlo en un momento tal vez bastante importante y de muchos cambios sociales, teniendo en cuenta que Deadpool, al menos la representación que hace Ryan Reynolds en las dos películas, es un personaje bastante, eh, por decirlo así, un poco agresivo, un poco altanero. Y eso viene a chocar con lo que ha venido pasando con muchas producciones, muchos cómics, muchas series animadas que han evolucionado en función de un lenguaje mucho más tranquilo, mucho más suave, incluso mucho más pedagógico. Entonces creo que el personaje de alguna forma rescata esa naturaleza humana de una otra forma un poco grotesca que vienen a reflejar los cómics hasta hace unos 10 años, unos 15 años, cuando todavía las historietas o los dibujos animados para la cultura como tal tenían cierto momento de irreverencia. Creo que eso es lo que representa básicamente el personaje, además que de acuerdo a lo que he podido ver y lo que he podido conocer desde que salió la primera película de Deadpool, que obviamente es cuando a muchas personas les genera curiosidad saber más de los diferentes personajes, su génesis hasta su evolución como tal, pues es que lo que se ve en la película es muy arraigado a los rasgos realmente del cómic como tal. Yo sí había conocido de alguna manera que Deadpool había nacido como un antihéroe e incluso lo asimilo con otro tipo de antihéroes que tienen ciertos rasgos similares como irreverentes frente a lo que es la sociedad en general, pero creo que Deadpool por los poderes que tiene, por el contexto en que se genera, por la manera en cómo maneja el lenguaje, pues es algo bastante representativo para este momento como tal, ¿no? Yo pienso que todos los cómics, todas las historietas, las películas y demás van evolucionando y se van acoplando al contexto. Seguramente el Deadpool de los 90 es, digamos, diferencialmente alejado de lo que es un Deadpool hoy. Es una cultura pop totalmente distinta hoy, se acopla a un lenguaje muy actual y eso pues obviamente lo hace incluso aún políticamente, entre comillas, más correcto. Eh, hay una parte donde hay mensajes que son humanos y hasta políticos bastante delicados en Deadpool. Yo recuerdo que en la primera película hay una parte donde, por ejemplo, a Wade Wilson va a matar a una mujer que lo está atacando y el tipo literalmente no sabe y mezcla un lenguaje que puede ser chocante. Literalmente dice, es sexista golpearte, es más sexista no golpearte, estoy confundido, la línea es demasiado delgada. Y eso es una representación muy clara de lo que pasa actualmente en la sociedad con toda la evolución de las formas de pensar. Entonces, esa sátira que tiene el personaje, de alguna manera, pues es digerible, pero pues seguramente también para muchas personas no lo será. Digamos, representa una parte muy satírica del ser humano y es eso que se dice a través de los escenarios, de los cómics, de las películas y demás, que no se podría decir en un escenario totalmente normal, pues porque la sociedad ya no lo permitiría o podría ser objeto de sanción. Nico, cuando hacías mención de que para ti había antihéroes similares a Deadpool, ¿a cuál hacías referencia, por ejemplo? Bueno, digamos que ciertos rasgos que me hacen pensar mucho en Spawn como tal, porque de una u otra forma tienen ciertos rasgos similares, al menos físicamente hablando. Obviamente el personaje es totalmente diferente, ¿sí? Tiene un contexto totalmente distinto y a su vez, por ejemplo, de alguna forma uno podría asociar ese humor de Deadpool con el humor, digamos, medio satírico del Guasón. Aunque el Guasón no es un héroe, no es un antihéroe como tal,
en algunas partes, en algunos cómics, por ejemplo, se presenta como una especie de personaje que tiene unos rasgos entre satíricos que rayan con la realidad y otros que de alguna u otra forma muestran un cierto espacio de bondad humana, o al menos esa es la lectura que yo le hago, y eso también es un poquito interesante de los cómics en este escenario, y de películas como Deadpool. O de personajes propiamente como Deadpool, ya que depende mucho de la perspectiva desde la cual lo estamos viendo. Digamos, en Deadpool uno de los personajes más representativos es el de la segunda película, que incluso es bastante interesante, que es Cable, porque cuando uno revisa la génesis de Cable, literalmente es hijo de un mutante que hace parte del universo de X-Men, que es Cíclope. Entonces uno empieza como a analizar muchos factores y de acuerdo a su contexto, pues va tomando y leyendo cada personaje. Así es, Nico. Y bueno, para todos los que nos están viendo en este momento, recuerden dejar sus comentarios y pues a ustedes también les preguntamos si hay algunos antihéroes similares o si para ustedes Deadpool se parece a algún otro personaje, así como lo hacía referencia Nicolás. Bueno, Alexandra, para ti, ¿qué opinas sobre este tema? Yo sé que tenías unas preguntitas, hazlas, es el momento. Bueno, más que preguntas, tal vez aportes, han dicho muchas cosas importantes de Deadpool, pero digamos algo que quisiera agregar a toda la información que ustedes tienen, porque se nota que les encanta el personaje, es el hecho de que él también fue parte del mismo proceso que llevó Wolverine, el hecho de haber estado en esa mutación, lograr eso lo volvió imperfectamente perfecto, ¿no? Porque él lleva sus cicatrices, tenía ya problemas psicológicos antes cuando era mercenario, cuando estuvo con toda la Armada canadiense, que él podía matar y él consideraba que podía matar a la gente de acuerdo a su perspectiva de las personas. Entra a este programa, se crea una mutación y él decide qué debe hacer, cómo lo debe hacer y ante quién atacar. Entonces, aquí viene todo el personaje de que lo fantástico del personaje que personalmente me encanta es que es sarcástico, el humor negro es lo que lo caracteriza y a veces haciendo alguna estupidez o algún error, termina haciendo las cosas bien. Entonces termina saliéndose de problemas, termina solucionando algo y como antihéroe termina haciendo las cosas bien a fin de cuentas. Vamos con unos mensajes importantes. ¿Sabías que Deadpool fue confirmado como bisexual por el escritor Jerry Dugan? Esto ocurrió en medio de una entrevista en diciembre de 2013. Por su parte, Fabián Nichetza, co-creador del personaje, declaró: Deadpool es cualquier inclinación sexual que su cerebro le indique en su debido momento. Profe Alejo, frente a los personajes, ¿qué características hay entre ellos? Bueno, antes pues como contestar esa pregunta de las características de los personajes de Deadpool, sí quería contestarle una cosita a Nicolás. ¿Por qué Nicolás visualmente compara a Deadpool con Spawn? Incluso Deadpool tiene la cara quemada igual que Spawn. Pues resulta que el creador de Deadpool se llama Rob Liefeld. Rob Liefeld, que fue el creador editorial que se llama Image Comics. Image Comics es la que hizo Spawn. Entonces, ahí están las coincidencias. Miren, los personajes como Spider-Man, el dibujante, Rob Liefeld era dibujante, Spider-Man era dibujante de los mismos mutantes, diseña Deadpool a una copia de Spider-Man. Incluso hacen referencia a eso. Deadpool es la copia, digamos así, estereotípica del Hombre Araña. Y después, cuando salen Liefeld, McFarlane, que también trabajó en Marvel, Todd McFarlane, crean Image Comics y crean Spawn. Y Spawn también, arquetípicamente, es muy parecido a Spider-Man. Entonces, todos estos tres personajes, Deadpool, Spider-Man y Spawn, tienen características de diseño, de dibujo, igualitas. Entonces, ese es el estilo de representación que es interesante que se pueda ver. ¿Sí? O sea, se ve en el trazo de dibujo, se ve, digamos así, que es
como basado ahí, y ese es uno de los grandes desafíos que hacen los artistas o diseñadores gráficos, sobre todo en tema de cómics, para poder darse como una impresión. O sea, lo que se dio o Nicolás notó es lo que en filosofía se llama la huella de Derrida. Uno alcanza a ver, ¿sí?, la huella del autor en los distintos modelos o dibujos. Entonces, el dibujo de Deadpool se parece muchísimo a Spawn, muchísimo el dibujo. Y el dibujo de Spawn se parece muchísimo al de Spider-Man, porque todos tienen el mismo diseño. Ahora, bueno, el tema del desarrollo de personajes, o sea, de como los guiones que se han dado, pues se da hablando en la época de la posmodernidad. O sea, son finales de la década de los 80, faltando 10 años para el milenio. Hay es llamada la época de la crisis de los cómics, ¿sí? Incluso se alcanzó a pensar en que Marvel iba a cerrar. Entonces, para Marvel poder supervivir, lo que se hizo fue vender o licenciar sus personajes a grandes compañías. Los personajes, por ejemplo, Fox coge todos los X-Men y los Cuatro Fantásticos. Universal coge el Hulk, ¿sí?, para tratar de supervivir. Cuando empiezan a hacer las películas, las live action, genera que Marvel tenga un interés para hacer sus propias películas y comienza con Iron Man en 2007. Lo que genera que estas películas de Marvel utilicen el canon, los mismos escritores de guionistas, las mismas historias de guionistas, para adaptarlas en el cine. Lo que no pasó, por ejemplo, con Deadpool o con los X-Men, porque Fox lo que tenía era el personaje y lo enriquecía o lo contaba la narrativa como ellos lo consideraban más en un estilo de una película basada en un cómic. Por eso es que hay ciertas discrepancias entre la característica del personaje de Deadpool de cómic en la década de los 90 con la característica de Deadpool 2016 en las películas de Tim Miller. Por eso es que ese estilo de personajes en la narrativa de la cultura pop ha gustado muchísimo, ¿sí? El héroe imperfecto, como dice solamente en el tema de la manera como son sus poderes, sino que a través de esa imperfección como ser humano, de que es egoísta, que es miedoso, que tiene también sus elementos de cobardía, lo hace más gracioso y más cercano, digámoslo así, a la sociedad contemporánea occidental que está. Ahora vamos con unos consejos. ¿Sabías que la primera aparición de Deadpool fue en febrero de 1991, donde fue introducido al universo Marvel como un villano? Bueno, seguimos aquí en vivo en Cultural. Recuerden que estamos todos los viernes desde las 5 de la tarde por Pantalla E. No olviden tampoco dejar de seguirnos en Instagram, en Twitter, en nuestras redes sociales de Pantalla E. Más allá de lo políticamente, yo creo que ya vamos a abarcar el tema político. Nicolás decía algo de políticamente correcto, el profe hacía mención a algo políticamente incorrecto, pero aquí pues nuestra politóloga Alexandra va a hacer sus aportes frente a ese escenario político que muestra Deadpool. Alexandra. Hola Camila, bueno, Deadpool aparece, digamos, en algo que llaman en la ciencia política la interdependencia compleja. Dos personajes que están en parte de esto se llaman Kyogen y Nai, y ellos hablan que hay que ir más allá del realismo y ir más allá del hecho de que todo tiene que ser guerra y todo tiene que ser militar. Entonces, cuando uno habla de eso, digamos, piensa en personajes como el Capitán América, piensa en personajes tal vez como Batman, que tenían una misión y solo se recurrían a eso y no tenían más alternativas. En cambio, Deadpool se complementa en algo ajeno. ¿Qué pasó con Deadpool? Deadpool es un mercenario, es alguien que sabe matar, sabe cómo hacerlo y sabe contra quién hacerlo. ¿Cómo se compara esto políticamente con todos los agentes transnacionales, con todo lo que son las ONGs? Resulta que aparecen tanto nacional e internacionalmente personas que tienen un poder y no necesariamente tienen que ser estados. Entonces, si le queremos meter un poco de filosofía, podríamos meter a Schmidt cuando habla que del amigo enemigo, de mi amigo contrincante. Entonces, ¿qué pasa con Deadpool? Deadpool es bueno contigo, pero si ve algo y considera que debes morir, él te mata y él cree que está bien. Y no necesita ser el superhéroe o un supervillano. Él cobra justicia por sus manos
y hace las cosas bien. Entonces, políticamente tú lo ves reflejado en eso, en un agente externo, en alguien que va a corregir lo que está mal y con humor, con sarcasmo, te muestra cómo las cosas deberían hacerse bien. Muy bien, Alexandra. Nicolás, ¿crees que esa compatibilidad o esos agentes entre a nivel nacional e internacional sí se ve reflejado? Bueno, yo pienso que Deadpool, de alguna forma, lo que decía al principio, ¿no? Cada persona va a interpretarlo, el personaje en su naturaleza desde un escenario totalmente diferente, pese a que los rasgos reales del superhéroe, pues muy seguramente los van a tener únicamente los creadores, ¿sí? Yo creo que en términos de esas comparaciones frente al contexto internacional y demás que mencionaba Alexandra, y frente a la misma naturaleza del personaje, pueden existir cierto tipo de interpretaciones. Hay que destacar una cosa, pues obviamente Estados Unidos es uno de los principales, si no el principal emisor de contenido en la cultura popular occidental. Y nosotros también vemos que a pesar de que nosotros no lo conocemos, por ejemplo, en Japón o en Rusia, ellos también emiten sus propios personajes en sus propios contextos y demás. Pienso que de alguna manera se ha intentado conectar con esa realidad que era lo que mencionaba Alexandra, o al menos es lo que yo puedo entender de lo que ella mencionaba, y es de esa realidad contextual frente a las situaciones, frente a decidir qué situación, qué acción realizar en cada una de las situaciones. Incluso en el lenguaje que se maneja, en la sátira que se maneja, yo veo o leo en el personaje que Deadpool, indistintamente de cuál sea una postura política, una postura ideológica, una postura filosófica, religiosa y demás, es un personaje muy, 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 muy humano que muestra incluso muchísimos, pero muchísimos de los errores o de las vulnerabilidades o de esos pecados humanos que se pueden presentar en función de una decisión. Y es que él toma, que es algo que yo siempre he analizado en función de las personas. Hay veces que las personas, hasta el momento en que se enfrenten a la situación, van a saber exactamente qué pueden hacer. De entrada, de ahí en adelante solo se pueden imaginar cosas. Y eso pasa incluso con Deadpool, es algo que mencionaba el profe, con el tema de la cuarta puerta. Cuando uno ve la relación que hay del personaje con el observador, plantea posible cantidad de futuros y una cantidad ilimitada de posibilidades dentro de la acción que puede cometer, pero solo hasta que se enfrenta a la acción es que realmente sabemos si va a hacer algo o no. Muy bien, Nico. Profe Alejo, frente al tema político, ¿cómo lo ves? Profe, recuerda activar tu micrófono, porfis. Bueno, gracias por recordarme. Yo creo que Deadpool, al contrario, se burla de todos esos escenarios de inclusión. Por ejemplo, ya en la película, o sea, no sé si no, la pretensión de Deadpool escrito, Deadpool cómic, no es eso, ¿sí? La pretensión es, hey, tengan en cuenta que esto es una ficción, ¿sí? Tengan en cuenta que esto es una ficción y que el mundo es una ficción. Se da en una época de lo que se llama la posmodernidad. Pues para dar mi opinión sobre lo político de Deadpool, debo establecer que el escrito en los 90, o sea, el cómic de Deadpool es una versión y la película de Tim Miller es otra versión. Entonces, la versión, por ejemplo, de si hay inclusión política, esa no es la pretensión de él ni siquiera sobre buscar que introduce eso, y yo a mi concepto creo que es una sátira lo que se está dando en la película. O sea, es una burla de decir todas las películas ahora tienen que traer un personaje gay. Ustedes sabían que eso es una parte de la legislación norteamericana, que debe haber una referencia a un personaje gay dentro de las series y las películas. Entonces, eso es lo que él nos estaba haciendo, ese comentario satírico. Utiliza elementos estereotípicos, ¿sí? Genera, y es intencional que quiera hacer esas referencias. Por ejemplo, no sé, la misma referencia de Nicolás, no sé si te va a golpear o no, porque si no te golpeo, entonces sientes que es discriminación, y si te golpeo es maltrato femenino. Listo, profe. Nicolás,
¿Quieres hacer alguna referencia frente a esto? Bueno, pues yo de alguna forma sí veo mucho la sátira que existe en los personajes en general de los cómics actuales, como lo decía al principio, en esta época y haciendo referencia a lo que dice el profe Alejo frente a la posmodernidad, pues no sé, yo creería que uno puede entender la posmodernidad después de Michel Foucault y decir que básicamente estamos en un mundo donde todo es válido y a la vez todo es inválido, dependiendo del punto de vista, la subjetividad y de mis sensaciones frente al entorno. Sí, también comparto algo con lo del profe Alejo y es esa satirización de todo, de lo políticamente correcto y de lo políticamente incorrecto, pero creo que todos los personajes obviamente van a ser analizados desde nuestro contexto, desde nuestra orilla, o sea, el personaje, la construcción propiamente del personaje, la sabrán quienes la construyeron y demás, y la interpretación que cada uno de nosotros le dé, pues ya dependerá de nuestra capacidad, incluso de burla frente a nosotros mismos. Así es, Nico, Alexandra. Bueno, Nico tiene toda la razón, Deadpool no es un personaje para todos. El humor negro y el sarcasmo que él utiliza es para quien le gusta esto y para quien entiende el segundo sentido de las cosas y no se ofende por cosas sencillas, ¿no? Deadpool es el personaje que puede explicarlo todo, decirlo todo sin filtro. Entonces, como que es un personaje así cálido porque también tiene su sentido de buena persona, porque también es papá, porque hace cosas buenas, pero es un personaje muy particular, pero cuando uno le gusta ese personaje se siente identificado, tal cual como lo dijo Nicolás. Cómo este personaje ha mostrado y ha impactado en ciertas relaciones. Por ejemplo, en ese tiempo, lo digo por temas más personales, con el tema del postdata. Entonces ya uno cuando hacía pues su declaratoria o quería pues hablar con la persona que uno amaba, siempre hacía mención al postdata, como para seguir en la relación y dar algunos mensajes pues bonitos e importantes. Pero entonces, miremoslo mucho más allá, ¿no? ¿Qué idea o qué muestra Deadpool en el escenario del amor? Profe Alejo. Bueno, en el escenario del amor, de pronto depende de lo que ustedes hayan visto, ¿no? Si en el cine nos muestran un amor sin importar, digámoslo así, como desordenado, como, no me importa tu pasado, la pelada la muestran, la protagonista la muestran como una prostituta y Deadpool un asesino, y aún así entre ellos se pudieron amar inmensamente. Pero les cuento algo, Deadpool tiene tendencias a ser gay. Deadpool en el cómic y hoy actualmente ha tenido relaciones homosexuales con otros personajes. Entonces, la película no lo muestra heterosexual, pero realmente Deadpool es gay. Y haciendo una aclaración, el personaje que hace referencia a Nicolás se llama Negasonic Teenage Warhead. Negasonic Teenage Warhead. Sí. Y es basado en una banda de los 90 que se llamaba Negasonic. De ahí surge ese personaje. Entonces es un personaje que lo vuelven gay, Tim Miller lo vuelve gay en esa película, pero el resto no. Entonces en el tema del amor, pues Deadpool se convierte, es en un icono, en la película lo reinventa y hace que tal vez la gente que lo vea, pues lo utilice como lo escribieron en Escuadrón Suicida y creen que el amor correcto es el del Guasón y el Harley Quinn. de Harley Quinn, igualito, sí, se dan como esas parejas increíbles en que el amor es desenfrenado y no les va a pasar nada, y eso es normal, ¿sí? Desde que estaba Cleopatra y el romano, igualito se ha dado en ese estilo de cultura popular. Julio César. Así es, tal cual, profe Alejo. Alexandra. Bueno, algo ahí del dato que el profe dice que es homosexual. Yo recuerdo que leí una columna de cómics hace algún tiempo y lo catalogaban a Deadpool como omnisexual, porque él podía transformarse de acuerdo al gusto de la persona con la que estuviera, si era hombre o mujer. Entonces, no solo se podía decir que es gay, sino que es como bisexual, aunque ahí colocaban muy clara la palabra omnisexual o pansexual, algo así fue. Yo dije, wow, o sea, él lo puede hacer todo. Y pues no sé si también se puede tocar también un tema de que el hecho de ser persona, también él tiene sus miedos, ¿no? Como a las gallinas y esas pequeñas debilidades que tiene como villano y como superhéroe a su vez.
Nico. Bueno, pues yo alguna vez, no sé, lo escuché, no estoy seguro, que el personaje de Vanessa, la novia de Deadpool, como tal, no existía en los cómics. Creo que el profe es alguien que me puede corregir en eso. Yo de alguna forma he visto algunas opiniones sobre ese escenario de Deadpool y creo, al menos es la información que tengo, puede que sea totalmente falsa, un fake news, de que el personaje de Vanessa no existía como tal en los cómics, sino que fue introducido en la película propiamente. Entonces, pues de alguna manera uno ve como una especie siempre los héroes, siempre el amor es como la mayor debilidad de todo héroe y ahí se muestra lo humano de los héroes. Todos, absolutamente todos los superhéroes de todas las empresas, por decirlo así, de cómics, tienen digamos, su talón de Aquiles es la persona a la que aman, sea hombre o sea mujer, la que sea. Profe Alejo. Bueno, pues sí te cuento que Vanessa sí existe en el universo Marvel. Es llamada Copy. Se La, cortó. la creó el mismo creador. En 1991 salió como New Mutants y es una cambiaformas. En la película la hacen ver es como solo una prostituta, efectivamente fue una prostituta, que era cambiaformas y ella la conocen en Mutants como Domino, otro personaje de Marvel, pero ella va a tener también su propia aparición después en varios, de manera regular, como Copycat, es muy famosa, pero entonces sí existió y sí tuvo cuento con Deadpool o con Wade Wilson en el cómic. Muy bien, bueno, ya como se nos acaba el tiempo aquí en Cultural, lastimosamente por pantalla, vamos ya a finalizar el programa de hoy, pues a despedir a nuestros invitados que estuvieron, mejor dicho, hoy súper guau. Lastimosamente no tuvimos a Armando, ni a Julie, ni a Álvaro, ni a Carlos, pero les enviamos un fuerte abrazo, un caluroso abrazo desde Lérida, Tolima, desde Ipiales, desde Bogotá, que es donde están nuestros invitados del día, pues que son del día de hoy, y esperamos tenerlos en un próximo capítulo. Bueno, Alexandra, por favor, alguna recomendación para todos los que estuvieron muy, pero muy conectados aquí en pantalla en Cultural. Y muchísimas gracias, también agradecerte por estar aquí con nosotros y aceptar la invitación. Bueno, gracias a ti. La recomendación es que sigamos culturizándonos con los cómics porque es un mundo maravilloso. Qué rico haber compartido este espacio con ustedes, aprender, debatir un poco y gracias por la invitación. Vale, Alexandra, muchísimas gracias. Nicolás. No, yo quiero agradecer por brindarme la oportunidad de opinar frente al tema de la cultura pop. Creo que hay muchas cosas para debatir, hay muchos personajes. Quiero pues obviamente felicitarlos a ustedes que han venido adelantando este programa de Cultural, a Cami porque pues ella está siempre presente, al profe Alejo que de alguna forma es un referente de este escenario. Entonces, pues gracias también porque uno siempre, yo que siempre que estoy detrás de cámaras escuchando, pues aprendo mucho. Y Alexandra, pues obviamente por los aportes, espero verla nuevamente en otros escenarios también de Cultural y también en otros escenarios de pantalla E. A ti, Nico, profe Alejo. Yo quería terminar con esto. En Simulación y Simulacro, Jan Borillar nos dice que todos nosotros nos hemos creado una especie de realidad simulada, o sea, la realidad como tal la estamos dejando atrás. Entonces simulamos a través de otro tipo de ejercicios. Y eso estaba pasando, digamos así, con el consumo de los cómics. El drama que se había generado tanto de si moría un personaje o no. Spider-Man había llegado a un punto en donde le mataron las dos novias. Le mataron a Mary Jane, le mataron a la otra también. Entonces ya era demasiado, se había convertido en un escenario novelesco. Entonces la idea es con Deadpool de refrescar y que la gente disfrute, digámoslo así, los cómics, que se dé cuenta que de manera creativa, de manera que se disfrute, que no es real lo que se está viviendo ahí. Deadpool ha hecho las historias más bizarras de Marvel las ha protagonizado Deadpool. Muchas gracias a todos por la invitación. Bueno, con esto ya despedimos el programa del día de hoy. Agradecimientos a nuestros invitados y a ustedes por estar conectados aquí en Cultural. Nos vemos el próximo viernes desde las 5 de la tarde por pantalla de quien les habla, María Camila Muñoz, desde Lérida, Tolima. Abrazos, besos y chao, chao.